Buenas noches, estimados alumnos. ¿Me escuchan, por favor? Buenas noches, ¿me escuchan, por favor? Buenas noches, docente. Sí se escucha. Sí se escucha. Gracias. Por favor, conecten sus cámaras. Conecten sus cámaras, por favor. Todos. Muy bien. Muy bien, en esta octava semana de nuestra asignatura de psicopatología, vamos a continuar con la clase anterior. Nosotros estamos viendo un tema muy amplio que era la función volitiva y motora, y psicomotora. Ya sabemos qué significa función volitiva, que tiene que ver con lo volitivo y que tiene que ver con lo psicomotor. ¿De acuerdo? Y habíamos hablado sobre, habíamos entrado a lo que es ya la psicopatología de la psicomotricidad. ¿Sí? La PM no es una lisura, es psicomotricidad, ahorrando espacio. ¿Ya? Y habíamos hablado en la última parte de nuestra clase que los trastornos de la psicomotricidad, recuerden ustedes, de la psicomotricidad, se podían dividir en dos tipos: los trastornos cuantitativos y los trastornos cualitativos. ¿Sí? Ya nosotros sabemos que lo cuantitativo tiene que ver con cantidad, con número, con, con, con cantidades, ¿no? Y también habíamos dicho que en psicopatología y en psiquiatría y en medicina, las psicopatologías tenían que ver con, cuando tratan de cantidades, se habla en términos griegos de hiper e hipo, ¿no? En ese sentido, los trastornos hiper serían trastornos hiperkinéticos, porque recuerden ustedes que kinesia también quiere decir movimiento, ¿sí? Y hiperkinético quiere decir aumento en la motricidad, ¿sí? Aumento en los movimientos, ¿sí? En los movimientos. Serie de que tienen que ver con la hiperkinesia, ¿sí? Por ejemplo, la inquietud motora, ¿no? La inquietud motora es un padecimiento, es una alteración, es un trastorno, básicamente, para no utilizar un término equivocado, es un trastorno que está vinculado a los movimientos inquietos del cuerpo. No sé si ustedes se han fijado o de repente les pasa a ustedes, pero hay personas que no pueden tener las piernas quietas, por ejemplo, ¿no? Y hoy día se está hablando del síndrome de las piernas inquietas, ¿ya? Como un fenómeno de la psicomotricidad, ¿ah? ¿Ya? Que tiene que ver prácticamente psicológico. Eso se llama inquietud motora, ¿ya? O sea, es normal que tú muevas las piernas cuando estás inquieto por alguna situación, esperando algo, o estás aburrido, ¿no? Pero hay personas, especialmente jóvenes, que están moviendo las piernas todo el tiempo, ¿no?
y, y están como temblando las, las piernas, ¿no? Eso, de hecho, si todo el tiempo lo están haciendo, no es bueno. Entonces, eso se puede clasificar dentro de lo que nosotros conocemos como inquietud motora, ¿sí? Eh, Luego viene crisis psicomotora, ¿sí? La crisis psicomotora, todas las crisis, por si acaso, son hechos súbitos, ¿sí? Que puede ser un momento, por ejemplo, como un ataque de pánico, pero esto es un ataque psicomotor, ¿no? En el que la persona tiene momentos de crisis y está hiperactiva, se mueve mucho, ¿ya? Generalmente son crisis nerviosas, están vinculadas a las crisis nerviosas, pero lo que nos interesa a nosotros como psicólogos y estamos viendo psicopatología de la psicomotricidad, lo que nos interesa es la crisis motora, porque hay gente nerviosa, y ustedes lo deben saber, que no tiene crisis psicomotora. Entonces, a veces la psicomotora viene acompañada con una crisis nerviosa, pero a veces también puede venir una crisis psicomotora sola, ¿no? Sola. Claro, generalmente son hechos psicológicos los que están detrás de esta crisis de la que nosotros hablamos, ¿sí? Luego viene agitación psicomotora, ¿sí? La agitación psicomotora es un poco, eh, em, un, un poco mayor que que la crisis psicomotora, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con la tensión mental y con la ansiedad, ¿ya? Se dan a través de movimientos involuntarios, ¿no? Em, em, muy fuertes, ¿no? Y una persona que está, por ejemplo, caminando por su casa, está desesperada, la desesperación eh, vista físicamente siempre va a estar alineada con una agitación psicomotora. Personas que se mueven desesperadamente, tocan la cabeza, mueven por acá, se mueven para allá, ¿no? Eso se podría llamar como agitación psicomotora, ¿ya? Que es un poco, ya les dije, la crisis psicomotora es un poco mayor que la agitación, ¿sí? Luego viene la excitación motora, ¿ya? La excitación motora es otra variante de la hiperquinesia, ¿ya? Y es parecido a a las dos primeras, ¿ya? ¿Y qué dice el CIE-10? Dice, la excitación psicomotriz es un síndrome caracterizado por hiperactividad motora y alteraciones emocionales, que pueden manifestarse en una gran variedad de enfermedades médicas y trastornos psiquiátricos, ¿ya? Y son personas que no pueden estar quietas, pero no pueden controlarlo, ¿ya? En en una crisis normal de nervios, de repente tú hablándole a una persona, calmándola, se puede llegar a calmar, ¿no? Dándole agua, acompañándola, hablando con ella. Pero en una excitación o agitación psicomotriz, que en algunos casos es lo mismo, por si acaso eso es importante subrayarlo, la agitación o la excitación para muchos profesionales son sinónimos, ¿ya? Eh, la, el tema no se calma solamente, no se calma con el agua de azar, con esas cosas, sino que terminan en urgencias, ¿ya? Terminan en urgencias. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos como psicólogos eh, manejar eso, ¿sí? Luego viene la acaticia, ¿ya?
que tiene que ver con la inquietud psicomotora, ¿ya? Es algo así como una inquietud psicomotora, pero causada no por hechos psicológicos, sino generalmente por intoxicación con fármacos, ¿sí? Esa es la diferencia entre la inquietud psicomotora y la acaticia. Entonces nosotros tenemos que, fíjense, poquito a poquito tenemos que ir diferenciando, ¿ya? Muchos de los cuadros que estamos viendo se van a parecer, ¿ya? Pero algún hecho las va a diferenciar. Por eso tienen nombres diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, como les decía, ¿no? En este caso, el tema está porque es causada por drogas. Por drogas. O sea, cuando hablamos de drogas, por si acaso, jóvenes, no necesariamente tienen que ser por las drogas que conocemos comúnmente. Recuerden ustedes que en psicología ya uno debe comenzar a hablar de manera diferente a lo que hablan el común de las personas, ¿no? Entonces, hay que manejar eso. Hay que utilizar las palabras adecuadas. Y si es posible, tomen nota y no es lo mismo, pues, ¿no? Luego viene la agitación catatónica, ¿ya? La agitación catatónica se diferencia del resto de, de cuadros hiperkinéticos porque esta agitación presenta una gran inquietud, ¿ya? Que se ven los movimientos, pero los movimientos son de aspecto caótico, ¿ya? Y muchas veces esto es debido a una enfermedad médica, ¿ya? O sea, la persona que tiene problemas en el sistema nervioso central o una esquizofrenia, a veces tiene movimientos fuertes y caóticos que no tienen un propósito, no tienen un sentido. Son movimientos, o sea, ellos, no sé si han visto alguna vez un esquizofrénico moviéndose, ¿no? No tienen un sentido. Y cuando están alterados y muchas veces existen tendencias agresivas, ¿ya? Pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, como psicólogos, nosotros tenemos que ir diferenciando, ¿sí? Ya, Charlene dice que se escucha entrecortado. ¿El resto se escucha entrecortado o solamente Charlene? ¿El resto está escuchando bien? Yo, docente, le escucho Profesor. perfectamente. Se escucha bien, ya. Entonces, Charlene tienes que... Es tu red, ¿ya? Así que si estás con la cámara prendida, apágala para que te puedas, los que tienen fallas, apáguenla, el resto no, ¿ya? Por momentos se va a ir la red así bajando y subiendo, pero la idea es que todos estemos en el aula. Entonces, les decía, la agitación catatónica ya es una agitación desordenada, caótica y hasta a veces agresiva, pero ya producto de un problema de lesión, que es una enfermedad en el sistema nervioso, fundamentalmente en el cerebro, ¿ya? Y luego, en el segundo punto, dentro de los trastornos cuantitativos, tenemos a los trastornos hipokinéticos, ¿no? Que son caracterizados por disminución en la motricidad. ¿Ya? La hipoquinesia es una persona que está echada, que está dormida, no se mueve, ¿ya? Algunos se mueven muy poco, ya cuando te mueves total, o sea, no te mueves para nada, ya es una catatonia total, ¿no? O estupor catatónico, ¿ya? Pero va de grado, ¿no? El grado más
más ligero es la inhibición motora, que generalmente, ¿ya? Generalmente lo tienen las personas que tienen depresión, que están deprimidos. Ustedes van a ver que, no sé si ustedes han tenido alguna etapa de depresión, pero los deprimidos están en su cama, no quieren moverse, están tristes, ¿no? Y están sin, no tienen ganas de pararse, de caminar, de nada. Eso se llama inhibición motora, ¿ya? Luego vienen trastornos llamados trastornos asinéticos, ¿ya? Fíjense, cinesia o kinesia vienen a ser sinónimos de motricidad, de movimiento, ¿ya? Y si yo digo asinesia, ¿recuerdan qué significa la palabra a en las psicopatologías? ¿Alguien? ¿Alguien me puede recordar? Sí. Sin, efectivamente. Entonces, asinesia, ¿qué sería? ¿No? Asinesia, ¿qué significaría? Sin movimiento. Sin movimiento. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, trastornos asinéticos están caracterizados, como dice ahí, por la anulación del movimiento. O sea, no hay movimiento. ¿Ya? Y algo parecido es el estupor catatónico. ¿Ya? El estupor catatónico, también llamado flexibilidad seria. ¿Y por qué se le dice seria? Porque es, en ese tiempo habían estatuas de cera, ¿ya? Una persona que tiene trastornos psiquiátricos y que es diagnosticada con estupor catatónico está tiesa, ¿ya? Está tiesa, así de simple. No se mueve y por horas. Yo he podido ver eso porque hacía mis prácticas en el hospital de acá de la Avenida del Ejército, que es el hospital mental, donde estaba alumno, y ahí veíamos personas que adoptaban una sola posición y se quedaban parados ahí, o sentados, o un movimiento extraño, y son movimientos extraños que no, una persona normal no las puede tener, no las puede tener, ¿ya? O sea, es increíble la mente humana cómo se trastoca, pero a la vez puede ordenar a tus músculos mantenerse por horas en un solo sitio, ¿no? Y, y, y- y eso pasa, ¿no? Eso pasa con nosotros. Quiero ver si de repente puedo compartir con ustedes algún video, porque a mí me interesa mucho que, o sea, en realidad no sacamos nada hablando si nosotros no mostramos, ¿no? A ver, voy a poner YouTube. A ver, acá voy a poner estupor catatónico. Vamos a ver si hay algún video. ¿Ya? Miren, acá veo una persona que tiene estupor catatónico. No sé si alguien puede ver inglés, que está hablando del problema de los músculos. Miren,
Este es un modo, un tipo. La catatonia tiene varias formas, pero generalmente la catatonia tiene que ver con movimientos musculares. Fíjense, ahí se quedan. Y ahí se quedan por mucho tiempo. Resistencia para moverse. El médico quiere moverlo, no puede. El otro quiere, pero él no puede. Aversión negativa incluida. Aversión. Profesor, bueno, Sí, buenas tardes. Buenas noches. disculpe, sobre la imagen que podemos apreciar, Ujú. ¿esa enfermedad se da a personas de mayor edad o no distingue edades? No, hay catatonia en los niños también. Hay Ah, ok. catatonia, ¿ya? Es más triste en niños. Entonces está asociada a enfermedades mentales Es una enfermedad también. mental. La catatonia es una enfermedad mental, lamentablemente, y es muy triste lo que se ve, ¿ya? Como también la esquizofrenia, ¿no? Exacto, exacto. O sea, a veces los seres humanos, pues, o sea, el psicólogo, fíjense, es muy importante que ustedes conozcan esto y lo vean. Por eso para mí es más importante que lo vean, porque eso de teoría no sirve mucho. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene que diferenciar los cuadros y además, mira lo que tiene que pasar, ya con experiencia te ayuda a determinarlo, ¿no? A veces se dan 2 o 3 cuadros en una sola misma persona. Entonces tú puedes decir, esta persona tiene esquizofrenia, estupor catatónico, ¿ya? ¿Ya? O u otro mal. Entonces, pero lo importante es que tú, con tu experiencia y con tu teoría, por eso es importante primero la teoría, em, pueda diferenciar dónde está la esquizofrenia y dónde es catatonia, ¿no? Y son muy finos. O sea, ¿y qué tal si de repente es esquizofrenia y solamente tiene este, inquietud psicomotora, ¿no? Pues, ¿cuándo pasa de inquietud psicomotora a catatonia? Ese es nuestro, como dicen los chicos de la calle, ese es nuestro caucau. Nosotros tenemos que conocer, ¿ya? Es la única manera. Primero, poniéndole mucha atención a los rasgos pequeños que los diferencian y luego viendo en estos casos, ¿no? Lo que ustedes han visto, yo lo veía en mis clases presenciales y nos llevaban a hacer prácticas a, a- a los hospitales psiquiátricos, ¿ya? Y bueno, yo lo que quiero
en psicopatología que ustedes, si no lo ven en hospitales psiquiátricos, por lo menos lo vean los casos en videos, para que cuando hablen, yo sé cómo es, o sea, yo lo he visto, ¿no? Entonces ya tienen una familiaridad con el caso. Creo que por ahí, ¿alguien quiere hablar? Presente, buenas noches. Sí, Beatriz. Sí, la consulta es con referente a la acaticia, temblor muscular. En este caso, ¿se genera por la sobredosis o la intoxicación de los antidepresivos o antipsicóticos? ¿O es el efecto secundario que genera el consumo de estos? Es posible, en algunos casos, o sea, de hecho que es el efecto secundario. De hecho, que es el efecto secundario. ¿Ya? Hay muchas personas que no resisten los medicamentos antipsicóticos. Y el psiquiatra lo que tiene que hacer es, le da un medicamento y lo prueba una semana. ¿Ya? Ese es el problema del psiquiatra. Entonces, siempre el antipsicótico siempre va a tener efectos secundarios. ¿Ya? Porque recuerden ustedes que el antipsicótico ataca al, a los, a los Sistema neuroreguladores. Claro, o sea, pero fundamentalmente ataca, o sea, el sistema nervioso está causado, trabaja en base a sinapsis, ¿no? Claro. Actúan sobre las sinapsis. ¿Por qué? Porque si hay un antipsicótico, quiere decir, si hay un psicótico, quiere decir que esta persona tiene excesiva sinapsis de algún neurotransmisor, ¿ya? Entonces, el medicamento antipsicótico trata de bajar ese nivel excesivo del neurotransmisor, ¿ya? Pero al bajar el neurotransmisor, recordemos que recuerdan la clase de neuropsicología, los que han participado, los neurotransmisores tienen dos funciones, una función excitatoria y una función inhibitoria, ¿ya? Una función excitatoria para ciertos tipos de movimientos, acciones, conductas, y a la vez es inhibitoria para otras cosas, ¿ya? Entonces, cuando el psiquiatra ataca la parte excitatoria, por ejemplo, en un psicótico, está inhibiendo otras cosas. Ese es el problema. Entonces tiene que ir probando medicamentos, ¿no? Y luego ya detectar el que más o menos ya a la persona no le trae mayores efectos. Pero en ese camino, de repente, puede causar la acaticia, ¿no? Sí. Muy bien. Y esos son los trastornos cuantitativos. Si tienen algunas preguntas, ustedes pregunten, chicos, ¿sabes? Porque están formándose y pregunten nada más, porque a mí me interesa que ustedes aprendan. Doctor, una consulta. Sí. Tengo un familiar, una abuelita, mi abuelita, de que ella se queda paralizada, pero es solamente cuando, por ejemplo, recibe un susto fuerte, ¿no? Por ¿Cuándo ejemplo, qué? recibe un susto fuerte. Ya. Cuando hubo, no sé si recuerdo el terremoto acá en Tacna que hubo hace 2001, fue tan fuerte el movimiento y que ella se quedó sentada, le cayó a la pared en la espalda y ella se quedaba sentada y no salía. Tuvo que ir mi hermano a quererla sacar y ella estaba rígida, o sea, sentada y estaba dura, o sea, no podíamos moverla para sacarla, ¿no? Y han tenido que ir un tío y mi hermano con fuerza a sacarla porque ella no se movía, estaba estática, ¿no? Como si estuviera congelada. ¿Qué sería eso? Eso, sí, es una reacción postraumática. Eso se llama síndrome de estrés postraumático, ¿ya? O sea, un gran estrés, un susto producido por un hecho traumático ha causado que ella se quede paralizada, ¿ya?
Ahí no hay psiquiatría, no hay problemas psiquiátricos, son problemas psicológicos, ¿ya? El, el gran estrés que ha sentido esa persona, los viejitos generalmente le tienen mucho miedo a los temblores y a los terremotos. ¿Por qué? Porque sienten que no podrían salir corriendo y que el resto sí. Entonces, tienen muchos temores y muchos miedos, y cuando ese temblor o ese terremoto viene, entran en pánico. Y el pánico actúa de diferente manera en muchas personas, ¿ya? En algunos los paraliza, y esa dureza motora luego termina con mucho agotamiento, ¿ya? Con mucho agotamiento, porque cuando se van soltando, han utilizado demasiada energía, fuerza para contraer los músculos, que después, o sea, les agota mucho y tienden a dormir. O sea, no tiene nada que ver con catastro. No, son la mayoría de los hechos que hemos visto en la parte anterior son hechos que no tienen una causa en el medio, en el ambiente, ¿ya? Son generalmente causas médicas del sistema nervioso. Pero hay otros hechos que son psicológicos provocados por hechos externos, como este caso, ¿no? Y ahí son psicológicos fundamentalmente, ¿no? Entonces, a menos que de la nada aparezca eso. Si de la nada aparece eso, entonces estamos ante un posible trastorno de carácter cuantitativo o cualitativo de los que vamos a ver hoy día. Los trastornos cualitativos, como dice en esta diapositiva, en su mayoría no son voluntarios, ¿ya? No son voluntarios. Y más de orden neurológico. Ya sabemos, cuando hablamos de orden neurológico, estamos hablando de causas médicas, ¿sí? De causas del sistema nervioso central, ¿ya? Pero que, como dice ahí, tienen mucha importancia en el componente cognitivo emocional. O sea, los trastornos cualitativos tienen que ver, o sea, los cuantitativos no impactan mucho en la parte cognitiva emocional, como los trastornos cualitativos, ¿ya? Están vinculados, ¿ya? Están vinculados con la parte psicológica, ¿ya? Por ejemplo, las conductas eco, ¿ya? Grábense eso. Ustedes van a ver mucho, las conductas eco son conductas psicopatológicas del movimiento, y no solamente el movimiento, pero por lo menos en el movimiento, que se le llama eco porque las personas que la padecen tienden a repetir lo que ven, ¿ya? O lo que escuchan, ¿ya? Hay un tipo de conducta eco que se llama ecolalia, o sea, son padecimientos mentales en los cuales la persona repite lo que otra persona habla, o sea, lo dice sin sentido, o sea, es una persona que tiene un problema psicótico definitivamente, ¿no? Pero lo repite, ¿ya? A veces repite la última parte de la oración de una persona, y eso es la ecolalia. Pero en la parte de psicomotricidad, ya recuerden, motricidad es movimiento, la ecolalia no tiene nada que ver porque es trastorno del habla. La ecolalia es un trastorno del habla, pero es una conducta eco. Las otras conductas eco que tienen que ver con el movimiento, con la psicomotricidad, se llama ecopraxia y ecomimia, ¿ya? La ecopraxia es repetición de movimiento, ¿ya? O sea, cuando yo estoy repitiendo un movimiento permanentemente, ¿ya? ¿Sí? Y la ecomimia viene de la mímica, ¿sí? Se trata de un trastorno por el cual la persona tiene un impulso involuntario a repetir los movimientos Profesor, que hacen otras personas. Sí, sí, dime. profesor, disculpe, ¿podría repetir de nuevo porque se escucha entrecortado?
Ya. Les decía, no sé en qué parte, no sé en qué parte no se ha escuchado, De pero ecopraxia. en la ecopraxia. Ya, la ecopraxia es la repetición de movimientos. Recuerden ustedes que praxia quiere decir movimiento también, pero práctico, ¿ya? O sea, practicar algo, ¿ya? Ejecutar. Praxia es ejecutar, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, apraxia. Apraxia, ¿qué significaría? Una apraxia. Sin ejecución. Claro, una persona que no ejecuta, que no se mueve tampoco, ¿ya? Entonces, la ecopraxia quiere decir repetición de praxias, o sea, repetición de movimientos, repetición de ejecuciones, ¿ya? Son personas que repiten el mismo movimiento todo el tiempo, ¿ya? Y la ecomimia, ¿ya? Viene a ser la repetición de los movimientos de otros, ¿ya? La repetición de los movimientos de otros. Entonces, a ver, voy a compartir con ustedes para ver si encuentro en, en YouTube, si encuentro em, me vaya a veces. Profesor, disculpe, lo que dice de No te disculpes porque tú estás siendo entrenado, ¿ya? quería decir sobre ecomimia. Usted está diciendo que es la repetición de movimientos de otros. O sea, por ejemplo, yo imito a una persona sus movimientos. ¿A eso se refiere? Exacto. Pero Mm. esto es patología, pues, ¿no? Ah, ¿Ya? ya. Y ecopraxia son mis propios movimientos, pero lo hago Así es. repetidas veces. Exactamente. Ah, ok. Exactamente. ¿Ya? Estoy buscando un ratito en ecopraxia. Ya, ecopraxia en YouTube. Ya, a ver, encontré a alguien. Voy a compartirlo con ustedes. A ver. El asunto es que me parece. A ver. Ya. ¿Ya pueden ver eso? Pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, Sí, profesor. docente. View of a Symptom Media DSM-5 guided case study. Did you know Symptom Media has a collection of over 500 mental health tools, including assessment tools, DSM-5, and ICD-10 guided cases? Be sure to visit symptommedia.com to sign up for a free trial today. Parece que no hay. A ver, miren. Esa persona no está imitando voluntariamente, ¿ah? Es involuntario. Es como movimiento en espejo. ¿Sí? Be sure to visit symptommedia.com to sign up for a free trial today. Ok. Voy a. A ver. Vamos a detenernos ahí por unos minutos, por favor. Me dan 10 minutos, descansamos y volvemos, ¿ya? Está bien, profesor. Eh,
Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase. Así que les pido que por favor activen sus cámaras. Muy bien. Estábamos hablando de las conductas eco dentro de los entornos colectivos, en este caso, ¿no? Fíjense, ya cuidadosos. A ver, este micrófono donde hay un perro, por favor, le agradecería que lo cierren. Es el de Vicky Guismo. Ya, ok. A ver, ¿quién tiene abierto su micrófono? Pisado. Ya le quité el micrófono. Ok, entonces, estábamos hablando de las conductas eco. No es muy complejo eso. Ya vieron una conducta eco en el YouTube, ¿ya? Y otras, ¿en qué se caracterizan las conductas, los trastornos cualitativos de los cuantitativos? Porque los cuantitativos se va a ver cantidad, en mayor medida o menor medida. Pero en los trastornos cualitativos lo que pasa, no puedes medir la cantidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo mides la ecopraxia o la ecomimia? ¿No? Solamente se describe. Y lo mismo pasa con el temblor. Hay personas que tienen temblor, pero como trastorno por si acaso, ¿no? Que se diferencia del Parkinson. O sea, el Parkinson genera temblor, ¿ya? Pero hay personas que tienen temblor y no es Parkinson. Fíjense las complejidades de la conducta humana, ¿no? Negativismo, que es una tercera patología, se caracteriza por que es una forma de mostrar, negarse al movimiento, ¿ya? De negarse al movimiento. Fundamentalmente es personas que tienen una actitud negativa, pero se ve reflejada en el movimiento, ¿ya? No es hipoquinesia, sino sencillamente es una reacción psicológica o psicopatológica en el campo motor, ¿ya? Luego viene la obediencia automática, ¿ya? Si se han dado cuenta, en el caso del señor que tenía catatonia, que tenía el problema de la catatonia, de la rigidez catatónica, él obedecía. El doctor le decía, dame la mano, y él inmediatamente le daba la mano. Eso se llama obediencia automática, ¿ya? Pero llegó un momento probablemente en que este hombre comenzó a ver como negativo al médico que ya le tenía rechazo, aversión. Lo vimos al final del video, ¿ya? Pero inicialmente él obedecía a todas las órdenes del médico. Le daba la mano, retiraba la mano, le decía muévete para acá, lo dejaba ahí, ¿no? Y eso se llama obediencia automática. El manierismo son lo que tradicionalmente se llama, en la vida común se llama manías, ¿ya? Manías, sino que en psicología y en psiquiatría tiene ese nombre, manierismo, por si acaso, ¿ya? Manías son las prácticas de conductas repetitivas eh, obsesivas, ¿no? Entonces, que se diferencian, por ejemplo, de los tics que están más abajo, ¿no? Y todas son involuntarias, ¿sí? Todas son involuntarias. Profesor, disculpe, Sí, ¿y los tics es una ecopraxia? no es mira, incluso si, es una muy buena pregunta, Roy, te felicito por eso, porque quiere decir que estás correlacionando los conocimientos, y eso es lo que quiero yo de parte de ustedes. ¿Podría el tic ser una ecopraxia? La diferencia es que la ecopraxia es
es una ejecución. O sea, está compuesto de varios movimientos. ¿Sí? Y el tic es muscular. ¿Ya? El tic es muscular y corto y preciso con respecto a un movimiento, ¿no? El hecho de que te sé ¿no? Yo tenía un hermano que, no sé por qué, de un momento a otro comenzó a hacer así, ¿no? Sí, o sea, claro, le agarró por un tiempo nada más, ¿no? Probablemente sea una manía, ¿ya? O un aprendizaje tonto o un tic, ¿no? En ese tiempo nunca nos preocupamos por eso, ¿no? Desapareció, ¿ya? Pero fíjense, o sea, pequeñas cosas, eso van a ser preguntas de exámenes, chicos, por si acaso. Yo les voy a poner un caso y usted tiene que determinar, por esas pequeñas diferenciaciones, usted tiene que darme el diagnóstico. ¿Ya? Profesor, ¿y los tics duran? ¿Duran Los o tics, tienen un tiempo ilimitado? Limitado. no, los tics generalmente son prolongados, ¿ya? No son de toda la vida, ¿ya? Pero son prolongados, son crónicos, como se le llama, ¿no? A veces se van como se vinieron, ¿ya? Y en otros casos tienen que recibir un tratamiento, ¿ya? Un tratamiento. Y eso lo diferencia, porque son movimientos musculares únicos, que no tienen que ver con un- con, con, con una ejecución de varios movimientos. ¿Ya? Entonces, vayan diferenciando eso, es muy importante. Lo que le puedo decir yo de mi recomendación es que, las preguntas que yo le doy en el examen, chicos, así tengan ustedes abiertos todos sus cuadernos, no van a poder verificarlo, sino si es que no comprenden. Tienen que comprender la diferencia, ¿sí? Luego viene la disquinesia, la corea, ¿ya? La estereotipia, la mioclonia. Todos esos tres, la disquinesia, corea, estereotipia y mioclonia, son movimientos súbitos, ¿ya? Son movimientos súbitos que tienen las personas, ¿ya? Movimientos sin sentido, ¿ya? O sea, de repente, por ejemplo, no sé si han visto a una persona que está así y de repente, así, o te hace así. Yo he visto mucha gente que es así. O sea, como sacándose el chucaque, ¿no? El chucaque en el cuello, ¿no? Y ya se le queda a la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa es una estereotipia, ¿ya? La, la corea es un movimiento más, brusco, son más bruscos y son de carácter psiquiátrico, ¿no? Igual que la disquinesia tardía, ¿ya? Y si ustedes ponen mioclonia en el, en el buscador, van a encontrar lo mismo, o sea que son movimientos, son trastornos de la psicomotricidad que casi son parecidos, pero que son movimientos bruscos, ¿ya? En cambio, la distonía, todo lo que es ¿ya? Es anormalidad, ¿ya? Es algo que no es normal, es algo como discapacidad, ¿ya? La distonía es una anormalidad del tono, del músculo, ¿ya? Y voy a ver si encuentro algo en YouTube, ¿ya? Que me interesa que ustedes vean, ¿ya? Pero la distonía tiene que ver con músculos, ¿ya? Son contracciones dolorosas eh, y prolongadas del cuerpo, o de partes del cuerpo, ¿ya? Es una contracción, ¿ya? Profesor, Por ejemplo, profesor, sí, ¿qué tal? Sí. Por ejemplo, eh, sí, sería sí. como una flacidez del tono muscular, En unos casos, en otros es la contracción. distonía. Sí, sí, la distonía son
Ya. Son contracciones, básicamente, ¿ya? Porque cuando hablo del tono muscular, el tono puede ser flaxia, hiperflaxia, o sea, relajación o contracción. En el caso de la distonía es una contracción involuntaria, ¿ya? Casi parecida al calambre, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Que eh, es permanente, siempre ocurre eso, ¿ya? Y la persona necesita, está así, o sea, está así, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? No sé si han visto que hay personas que tienen problemas para escribir, están así. No sé si me están viendo, porque yo estoy en otra página. A ver, ¿ya? Hay personas que tienen problemas así, o sea, y ese problema muscular, ¿ya? No puede mover su brazo o no puede mover su mano, ¿ya? Porque está contraída duramente, muy duramente. No tiene nada que ver con una lesión cerebral, por ese caso, porque cuando hay un derrame cerebral, por ejemplo, se paraliza la mitad del cuerpo y la persona queda así. Tiene problemas para agarrar cosas, tiene muchas dificultades, necesita rehabilitación. Pero en el caso de la distonía, es un problema muscular, no es un problema del sistema nervioso. ¿Ya? No sé si me han entendido o hay alguna pregunta. Pregunta, por favor. La compulsión en las compras, la obsesión por la limpieza, por ejemplo, y la cleptomanía, ¿estaría dentro del grupo de manierismo, de las manías? Una buena pregunta. Lo que pasa es de que no, ahí se diferencian. ¿Por qué? Porque ese trastorno que es la cleptomanía, ¿no? Es un trastorno de una ejecución de conductas, ¿ya? Es un problema no motor, es un problema psicológico, ¿ya? Que conduce a la persona a hacer cosas, pero las hace voluntariamente, ¿ya? En todo lo que es trastorno psicomotriz, generalmente son, y casi al 100%, son involuntarios y tienen una base neurológica, por lo general, o por contaminación, ¿ya? O en el caso de la distonía, es un problema solamente muscular, ¿ya? El manierismo es una manía que yo tengo, por ejemplo, de, de hacer cosas. Por ejemplo, a ver, una manía, a ver, mm, hay tantas en la cabeza que no voy a poner por acá, ¿ya? A ver, voy a poner manierismo. Una manía puede ser, profesor, de comer demasiado. No. En cualquier Recuerden que, claro, eso es una manía, pero es un trastorno obsesivo compulsivo. En lo que es trastorno de psicomotricidad, tiene que ver con motricidad solamente con motricidad. Con movimientos. Con movimientos. Por ejemplo, en los comerse las gestos. uñas. Por ejemplo, ahí está, perfecto. ¿Ya? La onicofagia, que es un trastorno, es un tipo de manierismo, ¿ya? O personas que cuando están caminando, o están haciendo cosas, ¿ya? Aplauden, por ejemplo, hay personas que aplauden así de la nada, ¿no? Es un manierismo, ¿no? Son movimientos que no tienen sentido en primer lugar, ¿ya? O sea, son movimientos que no tienen objetivo, ¿ya? De las personas. Hay otros que se meten el dedo en la nariz. Por ejemplo, ¿ya? Y no se dan cuenta. Profesor, también de repente cuando uno sube las escaleras, contar escalón por escalón, ¿eso también podría ser una manía? O sea, donde uno siempre esté.
Sí, o sea, por ejemplo, hay gente que camina por la vereda y no quiere pisar las rayas de la vereda, ¿no? Exacto, O sea, sí. por ejemplo. Eso, por ejemplo, es una conducta estereotipada, que es más vinculada a una conducta. Recuerden ustedes que los manierismos y la mayor parte de los, de los trastornos psicomotores básicamente son motores. ¿Ya? O sea, no hay un trabajo de un problema, o sea, de un problema mental, ¿no? De un problema de pensamiento, un problema cognitivo, ¿ya? Son movimientos sin sentido, que no pasan por su mente, ¿ya? Son movimientos superfluos, inútiles, ¿ya? Claro, y esas manías son las que se repiten así, o sea, continuamente. Claro, por ejemplo, aplaudir, hay hay personas que están aplaudiendo, que están teniendo movimientos, como por ejemplo, están atacando, como dice su compañero, vamos a los mocos, ¿no? Personas que están son mucho más que tics, ¿ya? El tic es un movimiento nada más. El manierismo y las conductas estereotipadas son conjuntos de movimientos, ¿ya? Por supuesto, involuntarios, ¿ya? Luego viene la atetosis, ¿ya? La atetosis, que son también movimientos involuntarios, pero ¿saben qué? Son de carácter lento, ¿ya? Y que se localizan casi siempre en los pies, las manos y la cabeza, ¿ya? O sea, movimientos lentos, ¿ya? O sea, como, como tics, pero más fuertes, son movimientos, ¿ya? ¿Ya? Personas que tienen movimientos, o sea, sí, no, que siempre los tienen y no se dan cuenta, ¿ya? Tipo manía, pero son más lentificados. De acuerdo, muy bien. Caramba, ¿cuánto me he demorado solamente en estas dos diapositivas? Eh, bueno, acá están las, las definiciones, ¿ya? De cada uno de los temas que hemos tocado, ¿ya? 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 Ecopraxia, distonía, disinesia, distorsión de movimientos voluntarios o involuntaria, ¿ya? Generalmente vinculados a la cara, tronco y extremidades. Rigidez es una hipertonía. Siempre que ustedes escuchen tonia muscular, tiene que ver con el tono, con el tono muscular, ¿ya? Movimientos estereotipados, comportamiento motor repetitivo, aparentemente impulsivo y no funcional. ¿Qué significa no funcional? Que no sirve para nada, ¿no? Se repite de cuando en cuando, movimiento sin sentido, ¿sí? Acá vamos a ver cómo el CIE y el DSM-5 clasifican los trastornos psicomotores, ¿ya? Por ejemplo, esto debo sacarlo. Nada. Profesor, disculpe, buenas noches. ¿Tal? Profesor, le digo esto, ¿la epilepsia también puede ser esto un trastorno psicológico? La epilepsia es un problema trastorno del sistema nervioso, de la parte eléctrica del sistema nervioso, especialmente de nuestro cerebro, ¿ya?
que tiene una causa de física, anatómica del cerebro, o sea, una lesión en el cerebro, generalmente, ¿ya? Que tiene efectos psicomotores, ¿ya? Perdón, efectos motores, ¿ya? Profesor, lo que pasa es que yo escogí un PCI en una niña de 11 años para hacer mi trabajo, entonces no sería válido. ¿Por qué? Porque, o sea, no, pero, o sea, en psicopatología lo que te pediría dentro de la epilepsia es que veas la parte psicológica, no la parte motora, ¿ya? ¿Ya? O sea, la Sí, epilepsia, sí, sí, la eso epilepsia es lo que... tiene trastornos psicológicos, ¿ya? Asociados, Ah, ya, docente, gracias. ¿ya? Acá vemos algunos problemas, ¿ya? Este es la de la izquierda abajo, de la persona de silla de ruedas, es clásico del estupor catatónico, ¿ya? Este bebé que está en la parte media superior es hipotonía, o sea, recuerden, baja, ¿ya? Son niños lamentablemente que nacen así, que no tienen control, o tienen muy poco control sobre, no responden sus músculos, ¿ya? ¿Ya? Y hay niños que nacen con problemas, como ven acá, de distinto, problemas psicomotores muy complejos, ¿ya? Y eso es muy triste porque eh, eh, ellos sufren mucho, pero lo bueno es que en algunos casos se pueden tratar. Discúlpenme que estoy recibiendo una llamada telefónica, me dan unos minutos por favor, sin tan amables.
Chicos, no lo quiero detener más. Ya hemos terminado con esas diapositivas, así que culminamos ahora la clase y continuamos la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ok, doctor. Muy bien, hasta la vista entonces. Nos Ok, vemos. profesor. Buenas Hasta luego. noches. Gracias, profesor.